El origen de los dioses y el verdadero significado de la Navidad. El fundador de Babilonia, de acuerdo con textos antiguos y la leyenda, fue Nimrod, que reinaba con su esposa, la reina Semiramis. Nimrod fue descrito como un tirano muy poderoso y uno de los gigantes. Se dijo que gobernaba la región que es ahora el Líbano, y de acuerdo con el Génesis, los primeros centros del reino de Nimrod eran Babilonia, Acadia y otros en la región de Sinar o Sumeria. Después se expandió más lejos en Asiria para construir ciudades como Nínive, donde muchos de las tablillas sumerias fueron encontradas. Nimrod y Semiramis, o los seres que esos nombres simbolizaban, eran de los linajes de los gigantes que caminaron sobre la tierra, que también se hicieron conocidos como los titanes. Esta raza de gigantes se decía que han sido descendientes de Noé, el padre de Nimrod. En el texto de Génesis era Cush, también conocido como Bel o Belus, que era el nieto de Noé e hijo de Am o Cam. Cush se hizo conocido como la deidad Hermes, que significa hijo de Am, o Kem significa el quemado, y podría haber estado relacionado con la adoración del sol. Una gran red de deidades surgió de Babilonia y su conexión con Egipto. Nimrod y Semiramis han permanecido como las deidades clave hasta el día de hoy, bajo muchos diferentes nombres y símbolos. Nimrod fue simbolizado como un pez y la reina Semiramis como un pez y una paloma. Nimrod era el dios pez Dagón, que fue retratado como mitad hombre, mitad pez, el cual era adorado por los filisteos. El nombre de Semiramis fue desarrollado de la más temprana deidad india, Sami Rama Ishi o Semiramis. Semiramis fue llamada la reina del cielo, también Rea, la madre virgen de los dioses, y a veces conocida como la gran madre tierra. También era venerada bajo el nombre de Astarte, Astarot o Astoret. A Nimrod le fue dado el título de Baal, de Lord, el Señor, y Semiramis era Baalti, My Lady, mi dama. El término latín para mi dama es Mea Domina, que en su forma italiana se hizo Madonna. Nimrod fue representado en un papel doble de Dios el Padre y Ninus, el hijo de Semiramis. Ninus era también conocido como Tamuz. Este tema, marido, esposa, hijo de Nimrod, Semiramis y Tamuz, se hizo la mitología Osiris, Isis, Horus de los egipcios, con su equivalente en India, Asia, China y otras partes. En la Iglesia Católica Romana, el Papa todavía usa una mitra formada como una cabeza de pez para simbolizar a Nimrod. Este es también el significado del anillo del pescador. El trono de San Pedro en el Vaticano se afirmó que era una reliquia sagrada, pero en 1968 fue expuesto por una comisión científica como siendo no más viejo que del siglo IV. Más significativamente, de acuerdo a la Enciclopedia Católica, es que está decorado por 12 láminas, retratando las 12 labores de Hércules. Esta misma obra afirma que Hércules era otro nombre para Nimrod, antes de volverse una deidad de los griegos. En 1825, el Papa León VII autorizó la producción de una medalla de jubileo y retrataba a una mujer en una pose que era evidente simbolismo de la reina Semiramis. A los sacerdotes babilónicos les era exigido comer algunas de sus ofertas de sacrificio, y por tanto la palabra para sacerdote, canabal, se volvió el término para comer carne humana, caníbal. Moloch o Milcom era el nombre para Nimrod Tamuz. Tam significa perfeccionar y Mus significa quemar. El simbolismo de Tamuz Moloch, presente en los rituales de quemar niños vivos en honor a esta deidad, sorprendentemente todavía continúan hoy. Estas deidades de todo el mundo pueden parecer ser un maremoto insondable de nombres, pero son abrumadoramente diferentes nombres para las mismas dos figuras. Otra deidad extensamente usada en el satanismo para el sacrificio de niños hoy es Cronos, el rey de los cíclopes en la leyenda griega. Era conocido como el constructor de torres, y es casi indudablemente otra versión de Nimrod, el constructor de la torre de Babel. Estos linajes, Nimrod, Semiramis y Tamuz, están involucrados en tan indescriptibles rituales y prácticas hoy. Cuando ustedes siguen a estos linajes a través de la historia, se dan cuenta que usan los mismos rituales y sacrificios a las mismas deidades, justo hasta el día actual. La Torre de Babel, edificada en la tierra de Sinar, lugar donde Nimrod y Semiramis comenzaron su reino, según algunas leyendas antiguas, esta pareja tomó la iniciativa de la construcción de la torre, la que convirtió en señal inconfundible de la idolatría y la soberbia humana. Desde 3000 años o más antes de Cristo en adelante, ya se encontraban en lugares remotos de la Tierra agrupaciones de seres humanos, algunos con organizaciones y economías bastante desarrolladas. Por ejemplo, en el hemisferio occidental, el pueblo olmeca, antiguo pueblo del sur del Golfo de México,
que originó la más antigua civilización en Mesoamérica, México y América Central, y cuyo esplendor se fecha desde aproximadamente el 1500 hasta el 900 a.C. Los mayas datan desde 1500 a.C., los incas desde 1100 años antes de Cristo. ¿Cómo explicar la intrigante similitud entre las pirámides de Babilonia y Egipto con las de Centroamérica y Sudamérica, separadas estas segundas de las primeras por miles de kilómetros de mares y tierras? Ahora bien, Navidad proviene de la palabra latina nativitas, natividad, que significa nacimiento y se refiere particularmente al nacimiento de Cristo, que es celebrado cada 25 de diciembre. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha del nacimiento de Jesús. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después de Cristo, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano. Después de haber sido perseguidor por el imperio desde tiempos de Nerón, porque la fecha había encontrado popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de la fecha del Renacimiento. El dios de los romanos era Mitra, otro nombre dado a Nimrod, dios a quien celebraban su nacimiento el 25 de diciembre, día del solsticio de invierno. También esta fecha en la antigüedad conmemoraba el nacimiento de Tamuz, hijo de la diosa Semiramis, la cual había concebido de los rayos del sol, y siendo su hijo la reencarnación de Nimrod, el nacimiento del niño dios Tamuz. Desde esa época, las celebraciones del imperio se empezaron a reemplazar por las celebraciones cristianas. La fiesta cristiana de la Navidad parece haber sido trasladada hacia el año 330, en tiempos de Constantino. El 25 de diciembre, con ello, se quería significar a Cristo como el verdadero Sol Invictus, según los ritos y celebraciones paganas de los romanos. El emperador Constantino I había sido un seguidor fiel de las tradiciones paganas, al dios Sol. Muchos creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre porque los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano, haciendo creer al mundo que se adoraba el nacimiento de Cristo, siendo en realidad el culto pagano a la adoración de Baal, Moloch, Osiris, Mitra, Dionisio, Tamuz, Nimrod y el dios Sol.
esa tradición proceden los pasteles en forma de tronco, troncos de chocolate que hoy en día se comen en Navidades y en numerosas festividades, como ocurre en Francia con el famoso postre la bûche de Noël, el tronco de Noel, que no es más que un pastel con forma de tronco hecho de chocolate y nueces, que para los galos representa el tronco quemado desde Nochebuena hasta Año Nuevo como promesa de nuevo comienzo. Como puede verse, el Yule o la fiesta de Yule contiene ritos y significados que poco o nada tienen que ver con la actual festividad navideña, pero en la que podemos distinguir claramente el origen del famoso árbol de Navidad. Los celtas acostumbraban a adornar los árboles desnudos y cuyas hojas ya habían caído casi en su totalidad, con guirnaldas y lazos, con la firme creencia de que así lo protegerían del frío invierno y lo ayudaban a recobrar fuerzas para retoñar en primavera, como símbolo de renacimiento y prosperidad. De aquí nace la tradición de adornar un árbol navideño con sus luces y guirnaldas. En el Yule actual se apagan viejas luces y se encienden otras nuevas para simbolizar el renacimiento y los buenos deseos para el año próximo. A partir del tronco de este árbol que arde la noche del 21 de diciembre desde el atardecer hasta el alba, a partir de la llama del hogar, rodeada por aquellos seres queridos más cercanos. También existen varias tesis que dicen que a menudo en esta festividad de Yule, el pueblo celta encendía fuegos menores o antorchas. En la actualidad encendemos velas, por lo que se encontraban lejos, sabiendo que allá donde estuvieran, una llama hermana les respondería bajo el manto gélido de los cielos. Es más, la costumbre que tenían los celtas de colgar ofrendas de las ramas del rey roble destinadas a sus dioses paganos y las antorchas que encendían para representar las almas de sus seres queridos muertos el año anterior, evolucionó en la tradición navideña de poner los regalos a los pies del árbol de Navidad y encender sus luces. En esta festividad, muchas sociedades paganas y movimientos druídicos modernos han rescatado y propuesto numerosos rituales e incluso comidas específicas para degustar en esta fecha tan especial en las que predominan las nueces, manzanas, peras o panes y galletas con nueces. Las bebidas, en cambio, a proponer suelen ser infusiones de distintas hierbas, por ejemplo, el té de jengibre, supongo que por tener propiedades fundamentalmente digestivas. La tradición católica retomó esta fiesta pagana utilizándola y haciéndola más o menos coincidir con el día del supuesto nacimiento de Jesús, con la clara intención de asimilar esta festividad con la suya y erradicar todo culto pagano. Seguro que más de uno está pensando, si los celtas escogían un roble para adornarlo y adorarlo, ¿por qué nosotros adornamos un abeto y lo designamos como el árbol de Navidad por excelencia? Resulta que uno de los religiosos más activos hacia el siglo VIII, San Bonifacio, llamado el apóstol de Germania, se encontró con los rituales por estas fechas que realizaban los paganos alrededor del roble. No hace falta decir que los ritos paganos no le hicieron ni pizca de gracia, así que el católico no se propuso acabar con estos ritos a toda costa. Para ello cortó el árbol, y lo que nació en ese mismo lugar fue un abeto. Hay otra versión que es la más lógica, que dice que el roble, al talarlo, cayó sobre un abeto, pero este quedó milagrosamente intacto. Como consecuencia, Bonifacio proclamó el abeto como el árbol del niño Jesús. Así fue como el abeto se convirtió en el árbol de Navidad para contrarrestar los ritos del roble. De esta manera nacieron poco a poco las costumbres que hoy en día engloban lo que muchos llamamos Navidad. No olvides suscribirte y darle me gusta al video y deja tu comentario.